concepto de la contabilidad ha tenido una evolución histórica que se mantiene como un proceso estático en el tiempo. Desde la antigüedad hasta nuestros días se ha mantenido un mismo cuerpo normativo para el reconocimiento de las transacciones económicas. Miremos más a fondo este concepto. La contabilidad consiste en la recopilación, el registro y la interpretación continuos y sistemáticos de información determinada. En detalle, la contabilidad es un sistema que permite procesar los datos relativos a todas las transacciones comerciales y las obligaciones expresadas en términos financieros en una empresa. Tenemos a grandes rasgos una reseña histórica de cómo ha evolucionado la contabilidad en las organizaciones. Digamos, en un periodo histórico, las grandes civilizaciones, el inicio del comercio, la revolución industrial en 1960, 1981 y en el siglo XXI, el siglo actual. Las grandes civilizaciones tenían una necesidad formativa que era conocer los ingresos y los gastos. Tenían su posibilidad tecnológica, que en ese entonces era el papiro y una escritura cuneiforme, quiere decir una escritura básica. Y tenía su respuesta a la contabilidad, que era la respuesta al utilizar la partida simple. Después aparece el inicio del comercio, que registra cada movimiento, esto ya era en papel. Y en contabilidad surge la partida doble, primeros libros contables, ahí donde aparecen los primeros libros contables. Después viene la revolución industrial, la importancia de los activos y conocer el beneficio. Aparece la imprenta, el papel se empieza a utilizar más y aparece la imprenta. Se perfecciona la partida doble en estados financieros. En 1960, manejar más información y con más rapidez. Los primeros ordenadores, muchos usuarios para un equipo, es decir, cuando los equipos computacionales eran muy costosos y eran muy grandes para tenerlos en una organización, entonces solo había uno para muchos usuarios. La respuesta a la contabilidad en 1960 fue la automatización de los sistemas contables manuales, ahí donde se lleva todos los sistemas contables manuales, por lo mismo que los ordenadores eran muy costosos. En 1981 se obtiene una información financiera útil para la toma de decisiones. Ya aparece el computador personal, ordenador personal. La informática se populariza, es decir, ya viene el auge de la informática con los computadores de escritorio y todo el tema. Sistemas de información contables integrados en bases de datos, informes y gráficos. Y en el siglo XXI, información en tiempo real, comercio electrónico, medir activos intangibles, una posibilidad tecnológica, ordenadores de red, internet y tecnologías de la información. Y a la contabilidad se beneficia automatiza la captura de datos, intercambio electrónico de documentos y desaparece el papel. También hay que conocer el objetivo de la contabilidad. En su sentido más amplio, el objetivo de la contabilidad es elaborar cuentas e informar de forma continua y en tiempo real la situación financiera de la empresa. La historia de la contabilidad comprende actualmente no solo el estudio de la evolución de las técnicas contables, sino también el de la organización y las técnicas de gestión y control empresarial, que forman un todo con la organización contable instrumentada, así como el de las operaciones reflejadas en los registros. En la FNIC encontramos los estándares de información financiera que se aplicarán en Colombia a partir del 2015. Dichos estándares solamente son importantes para los países del mundo desarrollado, porque promueven sus fines a intereses económicos, por ende promueven su uso e implementación en las naciones que están en vías de desarrollo. Personalmente no estoy de acuerdo con esta afirmación, ya que la NIF tiene muchos beneficios, empezando para los que tienen este tipo de norma. Tiene un estándar global, ¿sí? Logra que los usuarios compartan información financiera, previene sanciones y tiene acceso a mercado global, entendiendo que en el mercado actual de la globalización, caracterizada por los tratados de libre comercio, la apertura total de las fronteras y el acceso a los mercados internacionales de capitales, es fundamental esa estandarización del lenguaje contable para la elaboración de estados financieros que favorecen la transparencia corporativa. Con el decreto 2884, que reglamenta la ley 1314, se establece el régimen normativo para los preparadores de la información financiera.
¿Qué significa para Colombia? Significó que el país debe comenzar la preparación, implementación y adopción de estos estándares internacionales que le traerá mayor competitividad y le permitirá, entre otras facilidades, el acceso al mercado de capitales, la reducción de costos financieros y presentar información transparente, consistente y comparable con empresas del mismo sector a nivel global mundial. Miremos este concepto. Estas cualidades o características buscan generar más confianza entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. ¿De qué estamos hablando? De las características cualitativas que debe gozar la información financiera. Por regla, la información financiera debe cumplir con 9 características que fueron nombradas por la International Accounting Standard Board, IASB, como son cualitativas: comprensibilidad, relevancia, materialidad o importancia relativa, fiabilidad, esencia sobre forma, prudencia, integridad, comparabilidad y oportunidad. Todas estas son importantes y busca generar confianza entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera, ya que teniendo todos estos términos claros, podemos ver que puede ser íntegra, tiene que ser íntegra, no podemos ir en contra de la contabilidad de las organizaciones, debe ser comprensible, relevante, se puede comparar, es decir, comparar con otras organizaciones, y deben dar paso a la oportunidad de mejora, ¿sí? Entonces vemos que es cierto que busca generar la confianza entre los inversionistas y el que maneje, o los usuarios que manejen la información financiera. El marco conceptual de las NIC/NIF presenta los lineamientos generales y alcance en el que debe basarse los estándares de contabilidad e información financiera. No es una norma en sí, pero brinda los conceptos esenciales necesarios para comprender el nuevo lenguaje de los negocios. La primera información, el primer concepto, el marco conceptual presenta los lineamientos, es correcto, ya que las NIS presentan pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares emitidos para la información financiera. No estoy de acuerdo con que no es una norma, porque las NIS son una serie de estándares internacionales o normas básicas cuyo objetivo es que sean de aplicación mundial, para que en todos los países la contabilidad sea similar. Por eso es que su antecedente son las NIC, normas internacionales de contabilidad, que tienen el mismo objetivo. Como vemos en el marco conceptual reflejado, vemos que el reconocimiento, medición y revelación de activos, ahí están los diferentes estándares o normas en donde se mantiene esto, y su debida ampliación. Vemos como reconocimiento y medición de los revelación de resultados, después en los grupos que vienen las NIC 24, 27, 28 y 31, y revelación de información financiera, y por último la adopción por primera vez, que es la NIF 1, es donde ya se hace una sola implementación con base de las anteriores resoluciones o estándares que se venían manejando. Entonces es una norma, ¿sí?, y brinda los conceptos esenciales necesarios para comprender el nuevo lenguaje de los negocios, sí, pero sí es una norma, entendiendo que es un estándar internacional, el cual las empresas deben llevar a cabo para ser competitivos a nivel global. Este trabajo fue sacado del PDF módulo 1 del módulo 1 del aula. Espero les haya gustado este video, donde expreso mis opiniones acerca de los diferentes conceptos y preguntas que hace el taller. Espero sus apreciaciones y sus preguntas al respecto. Muchas gracias por ver este video y espero sus
comentarios al respecto. Muchas gracias por todo y hasta luego. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.